Y nos vamos a Israel, donde no faltan temas, pero con todo lo que tiene la agenda propia, le cuento que la portada del Jerusalem Post hoy tiene una fotografía del presidente argentino Javier Milei junto al canciller Gerardo Huertain en el Cótel. Argentina es noticia por la visita, por lo que significa, por la agenda que tiene el presidente Milei y también, sin dudas, porque ahí también ha llegado la información de la confirmación de la condena de Cristina Fernández de Kirchner y otros por la causa de vialidad. Vamos a ver qué nos cuenta de los diversos temas, nuestro querido amigo el profesor Natalio Steiner, que desde Israel nos va a dar nuevamente el panorama de lo que ahí es noticia. Natalio, buenas tardes para ti. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sí, efectivamente, la verdad que hace mucho tiempo que la Argentina no es noticia como lo es en estos días con la visita de Javier Milei. Hoy por la mañana en el Hotel King David hubo un encuentro con intelectuales también, un encuentro muy reservado, del cual todavía no han trascendido algunos detalles y estaremos esperando la información que llegará en algún momento. También hoy por la mañana se reunió con familiares, con los familiares de los secuestrados que aún se encuentran lamentablemente bajo el poder del Hamas, tanto argentinos como no argentinos. También brevemente, seguramente vamos a poder informar acerca de este tema también, y es muy esperado el discurso hoy a la noche, a las 19 horas de Israel, cuando serán las 2, 3 de la tarde de Argentina aproximadamente. Va a dar un discurso, pero además del discurso, este discurso se da en un día muy clave para Israel, en un día muy clave para la Knesset, en donde se va a votar en la Knesset la continuidad o no del Parlamento israelí, y si el Parlamento israelí cae o la moción de desconfianza es aprobada, bueno, empieza un proceso de recambio, de llamado elecciones, que dura un tiempo, por supuesto. Quiero aclarar justamente respecto a este tema, que el día de hoy en la Knesset va a ser un día muy largo, muy, muy largo. De esas jornadas que estamos acostumbrados en Argentina de ver a los diputados a las 4 de la mañana discutiendo, porque el tema naturalmente de la remoción o de la finalización del actual periodo de la Knesset y la caída del gobierno y el llamado elecciones es un trámite complejo y largo y que todavía no hay nada absolutamente confirmado. Pero cuando digo nada, es prácticamente nada. La política o la actitud del gobierno israelí va a ser de tratar de dilatar la discusión sobre la disolución del Parlamento lo más tardíamente posible. Y en el medio está el discurso de Milei. En el medio va a estar el discurso de Milei. Se van a tratar diversos temas y la actitud de la oposición, que hoy a la mañana ha firmado un comunicado conjunto diciendo que toda la oposición en forma inequívoca va a votar en favor de la disolución de la Knesset actual y el llamado a nuevas elecciones. Ahora, estas horas cruciales en las cuales la Knesset se va a estar debatiendo distintos temas van a ser aprovechadas por miembros del gobierno, Netanyahu naturalmente también, y otros, para tratar de cerrar febriles negociaciones contra reloj con los sectores ultraortodoxos, que son los que tienen la llave en la mano de la continuidad o no de la coalición de gobierno y del futuro gobierno que se vaya a formar si cae, obviamente, el gobierno actual. Quiero aclarar que lo que hoy se va a aprobar o no, no sabemos, lo que hoy se va a aprobar o no, tiene la siguiente dimensión. Si se aprueba, es una aprobación en primera instancia, y las leyes en la Knesset necesitan 3 instancias para tomar estado público y ejecutarse, con lo cual faltarían posiblemente varios meses más, y viene pronto un receso en la Knesset, o sea que el gobierno, aún con una derrota en el día de hoy, tiene un oxígeno para poder continuar negociando y tratar de doblar en un segundo, una tercera vuelta, el resultado adverso que hoy podría llegar a tener. Ahora, al revés, si la moción de desconfianza de hoy es rechazada, no es aprobada, y el gobierno de alguna manera, como sea, gana la pulseada, por 6 meses no se puede presentar otra moción de desconfianza. La oposición está muy segura en su lineamiento y está convencida de que hay que presentar esta moción, y del otro lado, como te dije recién, se está corriendo contrarreloj para convencer a los sectores ultraortodoxos más duros
más radicalizados de la inconveniencia de disolver el actual gobierno de Israel. Bien, superados estos temas políticos, vamos a otros temas vinculados a la seguridad también. Dos terroristas han sido muertos ayer en el operativo en Shem. Ayer comentábamos, Miguel, en el programa. Dos terroristas murieron en circunstancias algo anómalas porque intentaron arrebatar fusiles de soldados del ejército israelí en la Kasbah de Shem. Hay 3 soldados israelíes heridos levemente en ese intento y hay otros terroristas que fueron detenidos. Hay otros 3 soldados israelíes que tendrían heridas de absoluta levedad y fueron dados completamente de alta. También se ha informado que el día de hoy un líder de la yihad islámica ha sido eliminado en Samaria en el marco de esta lucha extendida que Israel lleva contra el terrorismo también en esa zona. Por otro lado, vamos al tema de Gaza. Se ha eliminado en el día de hoy a terroristas vestidos de mujer. Es decir, podría llamarnos o no la atención, ya del Hamas nada puede llamar la atención, pero esa fobia que tienen un poco hacia la mujer, que proviene un poco de la cultura islámica más radicalizada, parece que en este momento no hizo ningún efecto y fueron eliminados estando vestidos de mujer. Por otro lado, en el día de ayer se lograron repartir en Gaza, a través del sistema que están haciendo los norteamericanos israelíes, 2 millones de raciones. Tengamos en cuenta que en Gaza viven casi 2 millones de palestinos. Es una cifra muy elevada, la más elevada, y es un golpe muy serio al Hamas respecto a poder consolidar esta distribución alimentaria que pueda permitir la supervivencia de los civiles gazatíes sin que lleguen alimentos al Hamas, pero que igual, lamentablemente, llegan por otras vías diferentes. De hecho, como ya también se ha informado, funciona en Gaza una guerrilla anti-Hamas. Hay un grupo de unos 300 miembros aproximadamente, de gente que se ha armado, que tiene una cierta experiencia terrorista militar y que son anti-Hamas. En un principio se habló de que Israel ayuda a este grupo, no queda claro, probablemente sí, lo haya dotado de armas, pero este grupo salió a desmentir hoy cualquier tipo de apoyo israelí y dijeron que ellos protegen a la población palestina del saqueo que el Hamas quiere hacer de las provisiones que entran a la franja de Gaza. Vamos a ver cómo evoluciona ese tema también. Ayer, si recordás, Miguel, dijimos que el diario Israel Hayom denunció que camiones de Naciones Unidas llevaron directamente alimentos a la franja de Gaza, a los cuarteles, a los lugares o los refugios donde estaban escondidos terroristas. Podemos ampliar esta información, que dice así Israel Hayom. Una investigación publicada por este diario israelí sostiene que camiones de ayuda humanitaria operados por agencias de las Naciones Unidas habrían sido utilizados para entregar suministros directamente en casas y escondites de líderes del Hamas en la propia franja de Gaza. Los vehículos que llevaban alimentos y otros productos básicos fueron desviados de su destino original y redirigidos hacia zonas controladas por altos mandos del grupo islamista. Incluso se menciona que algunos cargamentos ocultaban mercancías como cigarrillos, introducidos clandestinamente mediante la cobertura del programa de asistencia internacional. El informe agrega que estas operaciones habrían ocurrido de forma sistemática entre parte del 2024 y gran parte del 2025, es decir, aún después de la eliminación de líderes importantes del Hamas, generando una cantidad de millones importantes de dólares de ganancia para el Hamas, que sabemos que comercializa este tipo de productos, al mismo tiempo que debilita el verdadero propósito humanitario de la ayuda. Además, el medio israelí afirma que personal de la ONU habría sido cómplice o, en el mejor de los casos, indiferente ante estas maniobras. Algunos camiones habrían sido conducidos sin resistencia hacia zonas identificadas como depósitos del grupo terrorista. Esperemos que en estos días el señor Guterres, secretario de la ONU, siempre tan preocupado por lo que pasa allí, nos dé también algunas explicaciones de cómo la ONU ha logrado llevar alimentos básicos a terroristas y aparentemente Guterres lo desconocía. Frontera con Egipto, la larga frontera con Egipto. Como casi siempre, el ejército israelí, una unidad especial que funciona en la frontera, ha logrado frenar un importante contrabando de armas que se hacía a través de drones. No es la primera vez, ya son varias veces que Israel desbarata drones
Y lo que llama la atención en esta oportunidad es que los drones llevaban 6 ametralladoras de muy alto calibre y una importante cantidad de municiones. Cabe aclarar que este contrabando de armas a veces tiene que ver con que esas armas lleguen vía Irán a los terroristas y otras veces tiene que ver para ser vendidas en el mercado del delito, el mercado negro del delito. No tenemos autor información policial acerca del destino de estas armas, pero sí que Israel está actuando muy firmemente en la muy larga y difícil frontera egipcia, donde hay muy poca población israelí y muy poca población en general para controlar un territorio tan extenso. En lo que tiene que ver con el tema del reclutamiento, solamente agregar un dato más que faltó ayer, me refiero al reclutamiento de los sectores ortodoxos, ultraortodoxos, que está tan disputado y que es un tema central el día de hoy y ya de hace bastante tiempo. De una forma u otra, con la ley aprobada o sin la ley de reclutamiento aprobada, el gobierno ha decidido que este año, o en lo que queda de este año, se emitan 54.000 órdenes de reclutamiento para el sector de judíos ultraortodoxos, teniendo en cuenta que es un sector que aglutina cerca de 69.000 o 70.000 estudiantes de yeshiva, sacando los que ya están reclutados por vía propia y los que han ido, como comentamos ayer, a engrosar unidades operativas del ejército. Se prevé que de esos 50.000, por lo menos entre 8.000 y 10.000 puedan llegar a ser reclutados, formados y demás. Si bien hay resistencia importante en los sectores del liderazgo rabínico ultraortodoxo para que jóvenes se incorporen al ejército, comienzan a verse algunos cambios en los jóvenes que estudian la yeshiva y que entienden que, independientemente de estudiar, deben servir en el ejército en el marco de un servicio militar que les dé la garantía de entrar como jaredíes y salir como jaredíes, porque ese es uno de los grandes temores que tienen los rabinos ultraortodoxos, de que su forma de vida pueda verse alterada, cambiada por el derrotero militar. Tema Donald Trump. Ayer también dijimos que hablaron 45 minutos entre Trump y Netanyahu. Hoy los diarios también traen alguna información adicional acerca de este encuentro. En el encuentro de ayer, hoy los diarios informan que Trump le pidió, no dicen en qué tono, pero le pidió a Netanyahu no hablar por el momento de guerra o de conflicto militar con Irán. Dar tiempo a negociaciones, dijo Trump, que no serán eternas con Irán, y que Trump manifestó que sabe muy bien cuáles son las líneas rojas, que no va a admitir ningún tipo de enriquecimiento de uranio en Irán, posiblemente sí fuera Irán bajo control, aún a pesar de la dureza de la respuesta iraní, que fue descalificatoria. Pero le pidió a Netanyahu expresamente, por un lado, bajar el tono, el nivel de belicosidad, tanto de los funcionarios que están en el gobierno israelí como de otros sectores, contra Irán, y además le pidió que el conflicto en Gaza termine lo antes posible. Y esto dio a entender que incluía una negociación aún por encima o por fuera del acuerdo Wittkopf, es decir, de las fórmulas de 10 rehenes, 18 cuerpos, etcétera. Trump apuntó probablemente a una negociación global. Está muy claro que el líder norteamericano, antes de abrir un frente militar con Irán, quiere ver cerrado el tema de la Franja de Gaza, por lo menos desde un punto de vista militar, humanitario, y ver cómo va a continuar el tema de los hutis, de los cuales son justamente el tema que vamos a hablar ahora. Los hutis nuevamente dispararon misiles, ya es casi una rutina, pero ayer hubo algunos cambios en este tema. Ayer dispararon 2 misiles simultáneamente, algo que hace tiempo no hacían. Uno de los misiles volvió a desintegrarse en el aire sin entrar a territorio israelí. El otro misil entró no a territorio, sino más bien al cielo de Israel. El otro misil sí entró al cielo israelí. Y lo que llamó la atención y causó cierta preocupación es que hubo que utilizar 3 misiles interceptores para derribar al misil Houthi. Esto podría estar implicando o la posibilidad de que no haya obviamente ninguna falla en la destrucción del misil Houthi, o por otro lado podría estar indicando que alguno de los misiles falló y hubo que interceptarlo de otra manera para que no se produzca lo que pasó en el aeropuerto Ben Gurión hace algún par de meses atrás, cuando un misil Houthi cayó a 300 metros de la terminal, provocando el desbande
completamente de las compañías aéreas. Cabe destacar que los hutis afirman y confirman que han disparado esos misiles y que manifiestan que apuntan constante y permanentemente al aeropuerto Ben Gurión, porque saben que causan un daño bastante importante a esta cuestión. De una forma u otra, tengamos en cuenta, los misiles fueron derribados, además, mejor dicho, el misil que entró a territorio asilo-israelí fue derribado, pero cayó una lluvia de plomo desde el cielo. En algunas ciudades se registraron, como Jerusalén, como Modín y algunos otros lugares registraron grandes fragmentos de misil o del interceptor que pudo derribarlo. Tengamos en cuenta que derribar misiles de esta categoría que disparan los hutis, que son misiles que salen por la estratosfera prácticamente, tiene un costo de Israel cada misil de casi $1 millón, $1,5 millones. O sea que ayer se gastaron casi $5 millones para derribar a un misil. No es que uno sea monetarista, simplemente la vida de la gente, por supuesto, está delante de todo, pero para que la gente dimensione lo que implica derribar cada uno de estos misiles que los hutis disparan y por qué los hutis los disparan también, con qué objetivo, que no es solo economicista, obviamente, sino causar caos en la población israelí. Y por último, Miguel, tema interesante, Greta Thunberg ya no está, pero aparentemente se acerca por Libia una caravana de 1.500 árabes, en su mayor parte palestinos, que quieren cruzar la frontera con Egipto y entrar a la Franja de Gaza directamente para quebrar el bloqueo israelí. Veremos cómo sigue este tema, hay que seguirlo de cerca. Esta columna se formó en Argelia, ya está en Libia, Libia limita con Egipto. Es de esperar, y la lógica así lo indica, que los egipcios no permitan el paso de esta caravana, pero Israel tiene que estar alerta, tiene un nuevo desafío. Como todos los días se presentan nuevos desafíos para el Estado hebreo. Natalio, como siempre, un informe completísimo de la realidad de Israel y la región. Agradecerte enormemente, seguimos atentos y también obviamente atentos a la gira del presidente Milei, lo que dirá hoy en la Knesset, en el Parlamento israelí, que como muy bien dijiste, además está en un día particularmente sensible. Abrazo grande, Miguel, y buenas noticias. Si me permitís, me olvidé de una noticia que tenía acá, el pequeño apunte, que es importante. En Irán, en el puerto de Bushehr, en donde hay un reactor nuclear de uso civil, hubo 3 muertos en el puerto al explotar un depósito de metanol. Hay 3 muertos y 10 heridos. Este es un dato de Irán en donde últimamente se registran muchas explosiones cuyo origen desconocemos en forma absoluta. Esto es lo último, Miguel. Ahora sí. Natalio, abrazo enorme, buenas noticias y, como siempre, nuestro agradecimiento. Gracias por todo, que estés muy bien. El profesor Natalio Steiner, Panorama de Noticias de Israel.